Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura de que les va a fascinar, un tema que ha estado resonando mucho en el mundo del espectáculo turco y que, como siempre, aquí les traemos con todo detalle. Se trata de unas declaraciones muy recientes y, créanme, bastante sorprendentes de la carismática actriz Demet Özdemir sobre su colega y ex coprotagonista, el talentoso Can Yaman. Ya saben cómo nos gusta desentrañar todos los misterios y las novedades del universo de las celebridades, y esta vez, la revista Saran Magazine ha sido el escenario de unas palabras que han dado mucho de qué hablar. Así que si quieren descubrir qué fue lo que dijo Demet Özdemir sobre Can Yaman en esta publicación, prepárense, porque viene cargado de detalles interesantes. Y antes de empezar, como siempre, les recuerdo que si aún no lo han hecho, denle ese clic al botón de suscribirse para que no se pierdan ninguna de nuestras emocionantes novedades y para que me ayuden a seguir trayéndoles el mejor contenido. ¡Vamos allá! Todos recordamos la química arrolladora que Demet Özdemir y Can Yaman desplegaron en la pantalla con la serie Erkenci o Pájaro Soñador, como la conocemos en muchos lugares. Su relación en la ficción traspasó la pantalla, y los fans se enamoraron perdidamente de la pareja formada por Sanem y Can. Fue un fenómeno, un verdadero boom que catapultó a ambos actores a la fama internacional. Las redes sociales ardían con cada foto, cada entrevista, y por supuesto, las especulaciones sobre una posible relación en la vida real no se hicieron esperar. Y aunque ambos siempre mantuvieron una postura profesional, la cercanía y la complicidad que proyectaban eran innegables, haciendo que el público deseara que esa magia se extendiera más allá de los sets de grabación. Ahora, el tiempo ha pasado. Han transcurrido varios años desde que terminaron de grabar esa exitosa serie, y ambos han seguido sus carreras, explorando nuevos proyectos y consolidándose como figuras importantes en la industria. Sin embargo, el eco de Erkenci y la conexión entre Demet y Can sigue muy presente en la memoria de los fans. Por eso, cada vez que alguno de ellos habla del otro, la atención se dispara. Y esta vez ha sido Demet Özdemir quien, en una reciente entrevista para la prestigiosa Saran Magazine, ha compartido algunas reflexiones sobre Can Yaman que han pillado a muchos por sorpresa. Para entender la magnitud de lo que dijo Demet, es importante recordar el contexto. A lo largo de los años han habido momentos de silencio, entrevistas donde ambos han sido cautelosos al hablar de su relación pasada, siempre enfocándose en el aspecto profesional y en el respeto mutuo. Sin embargo, en esta ocasión, Demet parece haber abierto una puerta a una perspectiva quizás más personal, o al menos, a una visión que profundiza en la experiencia que compartieron. Según lo que se ha filtrado de esta entrevista en Saran Magazine, Demet no ha eludido la pregunta sobre Can Yaman, sino que la ha abordado con una franqueza que ha llamado la atención. Ha hablado de la importancia que tuvo su colaboración en Erkenci, reconociendo no solo el éxito que obtuvieron como pareja en pantalla, sino también la conexión y el aprendizaje mutuo que se generó durante ese tiempo. Lo intrigante de sus declaraciones radica en el matiz que ha introducido. No se trata de una simple mención de fue un buen compañero, sino de una valoración que parece ir más allá, insinuando una influencia o un impacto significativo. Uno de los puntos que más ha resonado es cómo Demet describió a Can Yaman. En lugar de hablar de él en términos puramente profesionales o de la química que proyectaban, se ha enfocado en su personalidad, en la energía que aportaba al set y en cómo esa energía complementaba la suya. Ha sugerido que trabajar con Can fue una experiencia que la ayudó a crecer como actriz, que la desafió de maneras positivas y que le permitió explorar facetas de su actuación que quizás no había descubierto antes. Esto es un detalle muy importante porque va más allá del típico agradecimiento y se adentra en el terreno del desarrollo artístico, algo que todo actor valora enormemente. Además, se rumorea que Demet hizo referencia a la intensidad con la que Can Yaman abordaba sus personajes. Para quienes siguieron de cerca a Erkenci, es evidente la entrega y la pasión que ambos actores ponían en sus roles. Pero Demet, según las fuentes, ha alabado esa dedicación de Can, describiéndola como algo inspirador. Ha mencionado que la energía y el compromiso de él eran contagiosos, y que eso, a su vez, elevaba el nivel de las escenas que compartían. Esto sugiere que la relación laboral entre ellos era de admiración mutua y de una búsqueda constante de la excelencia. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué es lo que específicamente te va a sorprender? Bueno, la sorpresa no está tanto en si hablaron o no, sino en el tono y la profundidad de lo que se dijo. En el pasado ambas partes han sido bastante reservadas, y a veces, las relaciones laborales intensas pueden generar silencios estratégicos o declaraciones genéricas.
Pero lo que Saran Magazine parece haber captado de Demet es una visión que reconoce la huella que Khan dejó en su carrera, una huella que va más allá de un simple recuerdo de un proyecto exitoso. Se dice que Demet enfatizó que Khan Yaman fue un catalizador para su propio desarrollo. No solo habla de la química en pantalla, sino de cómo su presencia en el set y su forma de trabajar la impulsaron a superar sus propios límites. Esto es particularmente interesante porque demuestra una madurez profesional y una capacidad de reconocer la influencia positiva que otras personas pueden tener en nuestro camino. Es como si, en retrospectiva, Demet estuviera dando un crédito muy valioso a Khan por haber sido una parte importante de su evolución como actriz. Además, ha habido menciones de que Demet habló de la personalidad de Khan, describiéndolo quizás como alguien con una energía muy particular, una presencia magnética que no pasaba desapercibida. Y esto, combinado con su talento, creaba una dinámica muy especial en el set. No se trata solo de era guapo y actuaba bien, sino de una apreciación más profunda de su persona y de su impacto en el ambiente de trabajo. Piensen en esto, cuando dos actores conectan de esa manera, cuando logran crear algo tan memorable para el público, no es solo suerte. Es una combinación de talento, química, esfuerzo y a veces, una conexión personal que va más allá de lo profesional. Y parece que Demet, en esta entrevista, ha querido honrar esa conexión y el impacto que Khan tuvo en ella, tanto a nivel artístico como, quizás, a nivel de experiencia vital y profesional. Lo sorprendente, repito, es la sinceridad y la ausencia de evasivas. Demet no se ha limitado a decir Khan es un gran actor, sino que ha profundizado en cómo esa colaboración fue significativa para ella. Ha abierto una ventana a su percepción de Khan Yaman como profesional y como persona, y esa visión es la que está generando tanta expectación. Es un reconocimiento explícito de que esa etapa de su vida y carrera fue importante, y que Khan fue una figura clave en ella. Para ponerlo en perspectiva, imaginen que están hablando de un proyecto muy importante en su vida. No solo dirían fue un buen proyecto, sino que explicarían cómo les cambió, qué aprendieron, y qué personas fueron fundamentales en ese proceso. Y eso es, en esencia, lo que Demet parece haber hecho en Saran Magazine. Ha compartido una visión sincera y personal de su tiempo trabajando con Khan Yaman, una visión que va más allá de las meras especulaciones de los fans o de las entrevistas diplomáticas. Por supuesto, la interpretación de estas declaraciones siempre puede variar, y la prensa y los fans tienden a buscar significados más profundos. Pero lo que está claro es que Demet ha elegido hablar de Khan Yaman de una manera que resalta la importancia de su colaboración y el impacto positivo que él tuvo en su carrera. Y eso, en el mundo del espectáculo, donde las relaciones pueden ser complejas y a menudo efímeras, es un gesto de gran valor y reconocimiento. Así que la próxima vez que vean a Demet Özdemir en pantalla, o escuchen sobre sus nuevos proyectos, recuerden estas palabras. Recuerden que detrás del éxito de Erkencikus no solo había una historia de amor ficticia, sino también una colaboración real, un aprendizaje mutuo y, al parecer, un profundo respeto y admiración entre dos talentos que supieron crear magia juntos. Y esto, sin duda, es un detalle que emociona y fascina a todos los seguidores de estas dos estrellas. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por las sorprendentes declaraciones de Demet Özdemir sobre Khan Yaman en Saran Magazine. Hemos descubierto que sus palabras van más allá de lo superficial, profundizando en el impacto que Khan tuvo en su carrera y en su desarrollo como actriz. Ha sido un placer desentrañar este tema para ustedes, y espero que hayan disfrutado tanto como yo. Antes de despedirme, les quiero agradecer enormemente por haber llegado hasta aquí y por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir creando contenido de calidad. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Les sorprendieron las declaraciones de Demet? ¿Creen que su relación profesional fue tan importante como parece? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la caja de comentarios, estoy ansiosa por leerlos y debatir con ustedes. Y por supuesto, si este vídeo les ha parecido interesante y les ha gustado, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba, que eso me ayuda muchísimo. Compártanlo con sus amigos y en sus redes sociales para que más personas se unan a nuestra comunidad. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de sorpresas y novedades del mundo de el espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.